En esta oportunidad continuaremos hablando del mandamiento de desalojo, concretamente algunos problemas relativos a la diligencia, específicamente la identificación del afectado por la diligencia de desalojo, la identificación del lugar donde realizar la diligencia de desalojo y el caso de la existencia de niños, niñas y adolescentes o de personas incapaces o con capacidad restringida y sus efectos jurídicos sobre la diligencia de desalojo. En cuanto a los problemas de la diligencia, debemos resaltar que se limitan fundamentalmente, o al menos prioritariamente, a los relativos a la identificación de los afectados, dado que puede referirse tanto a personas determinadas como a personas indeterminadas, por ejemplo, el caso de todos los ocupantes de un inmueble específico, la identificación del lugar donde debe realizarse la diligencia, puesto que los datos relativos al lugar deben indicarse con precisión y exactitud. No puede haber ningún error sobre el lugar donde realizar la diligencia, precisamente para evitar perjuicios gravísimos a personas totalmente ajenas al expediente. Y una situación muy particular que es posible, la existencia de niños, niñas y adolescentes y de personas incapaces o con capacidad restringida que no están mencionados en el mandamiento y que tampoco el mandamiento especifica qué medidas debe adoptar el oficial de justicia para hacer frente a la situación de estos grupos vulnerables. En cuanto a la identificación de los afectados, ¿quiénes son los únicos afectados? El principio general es que el desalojo se limita exclusivamente a la persona mencionada en el mandamiento. Ninguna otra persona puede ser desalojada. Y hay que distinguir entre personas que están suficientemente determinadas en el mandamiento y personas que no están determinadas, que en esta exposición denominaremos indeterminadas. En cuanto a las determinadas, el mandamiento debe indicar con precisión y claridad el nombre y apellido completos. Y hay que resaltar esto, los omitidos en el mandamiento están totalmente excluidos de la diligencia de desalojo. Esto es fundamental, puesto que aun cuando es común que en los mandamientos de desalojo se incluya la fórmula y o cualquier otro ocupante que pueda encontrarse presente, esta es una fórmula que determina que además de las personas mencionadas en el mandamiento, la diligencia también alcanza a cualquier otra posible persona que no está o que no pudo identificarse durante el proceso. Otra cosa es el mandamiento donde dice fulano y mengano. Solamente estas dos personas pueden ser desalojadas. Si existe una tercera persona en el lugar, esta persona no puede ser afectada por la diligencia de desalojo. Por ello, decimos, los omitidos en el texto del mandamiento están excluidos de los efectos jurídicos de la diligencia de desalojo. En consecuencia, cualquier error en la redacción del nombre o del apellido de la persona cuando se trata de personas determinadas imposibilita la diligencia. Y debido a que el desalojo es el objeto principal de la diligencia, el autorizado a intervenir no puede subsanar los posibles errores de redacción que tal vez le sean imputables a él mismo cuando redactó el mandamiento y se presentó al juzgado para su libramiento. En cuanto a las personas indeterminadas, es suficiente la frase los ocupantes del inmueble u otros equivalentes para justificar la actuación del oficial de justicia. Es decir, con esta frase u otras equivalentes, el oficial de justicia puede excluir a todas las personas existentes en el inmueble. El problema en este caso ya no es quién va a ser desalojado, sino de dónde va a ser desalojado esa persona. De ahí que viene el siguiente problema, identificación del lugar. ¿Por qué es importante identificar el lugar? La importancia, el objeto de la diligencia es desalojar a alguien de un lugar determinado, no de cualquier lugar. Por consiguiente, el oficial de justicia solo puede y debe desalojar del lugar indicado. El oficial de justicia es el responsable exclusivo de constituirse en el lugar indicado en el mandamiento y desalojar a la persona. Ahora bien, ¿cómo se individualiza en el mandamiento? Rigen las mismas normas que para la constatación. El lugar debe individualizarse adecuadamente, esos datos deben permitir la correcta localización física del lugar
y el texto debe ser autosuficiente, es decir, debe ser completo. Si se haya omitido algún dato relevante, por ejemplo, el nombre de la calle o el número de la casa, o en una nomenclatura catastral, por ejemplo, el número de manzana o de parcela, aún más grave todavía, el mandamiento, debido a su texto, se vuelve de imposible cumplimiento. La excepción es que cuando los datos no permiten la localización física del inmueble, el autorizado puede individualizarlo, siempre y cuando en el texto del mandamiento el autorizado disponga de facultades expresas e inequívocas para individualizar el lugar donde debe realizarse el mandamiento de desalojo. Ahora bien, hay que aclarar algo, esta excepción rige solamente para cuando los datos no permiten la localización física del inmueble. Si los datos permiten su localización, el autorizado no puede, para su responsabilidad, atribuir o indicar al oficial de justicia otro lugar para realizar la diligencia con el pretexto de que ese es el correcto lugar y no el mencionado en el texto del instrumento. Por consiguiente, en este caso, cuando el dato del mandamiento y los datos denunciados por el autorizado no coinciden, siempre debe prevalecer los datos contenidos en el mandamiento. Ahora, ¿cuáles son los datos que permiten la individualización? El número de casa y número de calle, el nombre y número de calle de las calles transversales, el número de manzana y de chacra, el número de hito kilométrico más cercano. Como habíamos dicho en esa oportunidad, cuando hablábamos de la constatación, estos datos van en orden decreciente de efectividad. La máxima eficacia de efectividad, es decir, para lograr la ubicación física del inmueble, ya habíamos visto en esa oportunidad, es la nomenclatura catastral completa, que integra municipio, sección, chacra, manzana y parcela, donde lo determinante es la parcela. No olvidemos que para hacer uso de la nomenclatura catastral de manera adecuada, no es suficiente solamente disponer de la nomenclatura, sino del croquis catastral que se extiende normalmente en las municipalidades de la provincia de Misiones y que permiten localizar efectivamente dónde se encuentra la parcela dentro de la manzana. Y recordemos, hay que distinguir lo que es parcela por un lado, contenida en la nomenclatura catastral, y lo que es lote, que muchas veces figura en las sentencias de desalojo. Parcela y lote no son lo mismo. Uno permite la identificación física del inmueble, dónde está, y el otro es una denominación que figura no para identificar el inmueble físicamente, sino para identificarlo jurídicamente, es decir, jurídicamente en el registro. Tiene una función puramente registral. ¿Qué hacer si durante la diligencia se encuentran niños, niñas y adolescentes o personas incapaces o con capacidad restringida y fundamentalmente no están en el texto del mandamiento? Si se tratara de personas determinadas en el mandamiento, la sola omisión de su mención implica que no pueden ser desalojados. Y aún en el caso de que se los interprete como incluyéndolos como personas indeterminadas, cualquier ocupante del inmueble, también su existencia en una diligencia concreta genera problemas jurídicos muy importantes que el oficial de justicia no puede desoír. Ahora bien, ¿puede el oficial de justicia desalojar libremente a estos grupos vulnerables? ¿Qué debe hacer el oficial de justicia? La situación es sumamente compleja. No existe una única solución correcta. Todo dependerá de las circunstancias concretas del caso. Tratándose de menores de edad, debemos recordar que rige la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. También rigen la Ley 26.061 en el ámbito nacional y la Ley 2, número 16, antes Ley 3820, en el ámbito de la provincia de Misiones. Ambas, Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos estos cuerpos normativos, desde la Convención hasta las leyes, consagran el denominado principio del interés superior del niño, que implica que las decisiones adoptadas por los órganos estatales, incluidas las decisiones de los oficiales de justicia, deben sujetarse al principio del interés superior del niño.
Esto implica además que debe darse prioridad a la efectividad de los derechos de los niños consagrados en estos cuerpos normativos. Y en caso de que el interés superior del niño entre en conflicto con otro interés legítimo, por ejemplo, el de la persona propietaria que obtuvo una sentencia de desalojo, siempre prevalece el interés superior del niño sobre el de cualquier adulto. Esto surge expresamente de las leyes nacionales y provinciales en este punto. En cuanto a las personas incapaces, debemos recordar que rige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también tiene jerarquía constitucional en virtud de la Ley Nacional número 27.044, y además rige la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que tiene jerarquía supralegal, es decir, superior a las leyes nacionales y provinciales, en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Estos cuerpos normativos, en esencia, consagran los deberes de los órganos estatales, incluidos el oficial de justicia. Específicamente o sucintamente podemos decir que los órganos estatales deben adoptar medidas apropiadas y oportunas para hacer efectivos los derechos consagrados en las convenciones internacionales y en cualquier legislación que proteja los derechos de las personas con discapacidad. Y, fundamentalmente, los órganos estatales deben abstenerse de actos contrarios a esos derechos. Además, deben respetar el principio pro persona, que también se encuentra consagrados en estos cuerpos normativos, a semejanza del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y fundamentalmente los derechos de las personas con discapacidad prevalecen en caso del conflicto, tanto normativos, es decir, entre una norma que consagra derechos a una persona discapacitada y normas que consagran derechos a otras personas que no integren este grupo de personas vulnerables. Y también en caso de conflicto interpretativo, es decir, si a una misma norma aplicable a una misma circunstancia de hecho pueden dársele dos interpretaciones posibles, siempre debe prevalecer aquella que privilegia el interés de las personas con discapacidad. En principio, entonces, el oficial de justicia debe suspender la diligencia transitoriamente. No olvidemos que se trata de una situación extraordinaria de grupos vulnerables protegidos por dispositivos normativos muy especiales, y además informar urgentemente al juez de la causa sobre la existencia de niños, niñas y adolescentes que no están mencionados en el mandamiento, y también de personas con capacidad restringida o incapaces. Solo el juez puede adoptar las medidas necesarias para la continuación de la diligencia, es decir, es el juez el que decide en este caso continuar con la diligencia, y en ese caso determinar qué medidas son las más apropiadas para respetar los derechos de estas personas, de esos grupos vulnerables. En consecuencia, si no puede comunicarse el oficial de justicia con el juez de la causa, ahí sí, en esa única posibilidad, devolver sin diligenciar. Por supuesto, siempre informando las circunstancias del caso. Muchas gracias.